Ok, pues muy buen día a todas las personas del público que nos acompañan en este panel. Muy buen día a las ponentes que nos acompañan. Muy bienvenidas. Nos da muchísimo gusto tenerlas en esta mesa sobre salud de las mujeres y las niñas. Rápidamente me voy a permitir presentarlas. Es un honor estar sentada con estas compañeras especialistas en los temas de salud de las mujeres y las niñas y de la salud con perspectiva de género. Y yo le empiezo por comentar que en el programa estaba prevista la ponencia de la doctora María Teresa Ruiz Cantero, que desafortunadamente y por causas de fuerza mayor no podrá estar con nosotras. La vamos a extrañar, pero les invitamos a buscarla en las redes sociales y en sus divulgaciones y sus libros, que son muy interesantes en relación a esas temáticas. Rápidamente voy a presentar entonces a las colegas que sí nos acompañan y empiezo por la doctora Dulce María Cinta Loaiza de la Universidad Veracruzana, que nos dará la ponencia de salud y envejecimiento femenino, una relación desventajosa. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, tiene una licenciatura en economía, una maestría en library science, una maestría en sociología y un doctorado en ciencias políticas, obtención de cum laude en la titulación. Actualmente, pues es investigadora de tiempo completo del Instituto de Salud Pública en la Universidad Veracruzana. Y bueno, ha tenido una experiencia profesional múltiple y diferente en diferentes puestos como la Dirección General de la Biblioteca de la Universidad Veracruzana o también jefa de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz. Fue coordinadora de la Maestría en Salud Pública y es docente de varias experiencias educativas de licenciatura y maestría desde 2011 hasta la fecha. Tiene diferentes reconocimientos, como por ejemplo por parte del gobierno del estado de Veracruz, disculpen, en el Día Internacional de la Mujer, por su destacada labor en la investigación, docencia y servicio público. Y entre otras cosas, tiene también, es autora de múltiples artículos y publicaciones, como por ejemplo el texto Género y Participación Política, las veracruzanas entre lo público y lo privado, que también publicó. Tenemos en segundo término, voy a permitirme presentar a todas las ponentes, a la doctora Marta Romero Mendoza, hablando de la inequidad en la atención de las mujeres usuarias de opiáceos en México. Este es un trabajo hecho también con el doctor Héctor Gómez Dantes, ambos del Instituto Nacional, bueno, en el caso de la doctora Marta Romero, el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el caso del doctor Gómez Dantes, Instituto Nacional de Salud Pública, y la doctora Ingrid Peláez Ballestas del Hospital General de México. La doctora Marta Romero es quien nos presentará este trabajo y es investigadora en ciencias médicas F del Instituto Nacional de Psiquiatría, estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en psicología clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM con mención honorífica y desde 1985 trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría y también en la Facultad de Medicina, donde realiza actividades de docencia e investigación en temas de adicciones, género y VIH. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3 y todos sus proyectos han recibido diferentes financiamientos por parte de la Organización Mundial de la Salud, del CONACYT, del CENSIDA, además de que es asesora de la Organización Mundial de la Salud en el Comité de Políticas en Alcohol y ha sido distinguida como miembro de la Junta de Honor de Dirección de Cátedras Patrimoniales del CONACYT. Tiene muchas publicaciones también, además de otro tipo de reconocimientos, como la Medalla Alfonso Caso, de parte de la Facultad de Filosofía y Letras, por su tesis en adicciones en mujeres y su relación con otros problemas de salud mental. Y también la Academia Nacional de la Mujer le ha dado el reconocimiento médica Matilde Montoya, Cihuatlamantini, Mujer de Sabiduría. Y bueno, pues también tenemos en nuestra mesa a la doctora Lucero Aida Juárez Herrera y Cairo. Ella con el trabajo cuidado durante el confinamiento por SARS-CoV-2, una cuestión de género y de derechos.
La doctora Lucero Aida Juárez Herrera y Cairo es profesora investigadora de la Universidad del Valle de México en el campus Sonora y específicamente en la Escuela de Ciencias de la Salud, campus Hermosillo, mejor dicho, en Sonora. Ella es médica pediatra neonatóloga, maestra y directora en ciencias sociales y doctora en ciencias sociales, disculpen. Es profesora investigadora del SNI también en CONACYT. Fue subdirectora médica del Hospital General Fernando Ocaranza del ISSSTE y directora clínica de la Medicina Familiar del ISSSTE también, y docente fundadora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora. Como líneas de investigación tiene las de género, ciudadanía, salud sexual y reproductiva, enfermedad coronaria de mujeres con perspectiva de género y de educación. Y la doctora Lucero Juárez es autora del libro Directo al Corazón, Mujeres y Enfermedad Coronaria, un estudio con perspectiva de género, entre otras publicaciones. Con esto, pues les doy una muestra rápida de las ponentes que nos acompañan esta mañana. Les recomiendo mucho buscarlas en las redes sociales y en internet para seguir sus publicaciones que son sumamente relevantes para el tiempo de hoy. Y ahorita les voy a dar la palabra a cada una, pidiéndoles que ocupen máximo 18 minutos. Yo estaría indicándoles cuando les falten 3 minutos para terminar su presentación. Vamos a aprovechar que son 3 ponentes y dar unos minutos más a cada una. Después dejamos las preguntas para el final de la mesa, si les parece bien a mis compañeras de mesa. Y por último, pues decirles que no lo dije al inicio, soy la doctora Yuriria Rodríguez, con mucho gusto de estar moderando esta mesa de ponencias en este tercer Congreso Internacional de Mujeres y Niñas. Le pido y le doy la palabra a la doctora Dulce Cinta, por favor, para empezar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yuri. Si me hacen favor de poner la presentación. En un minuto me la ponen. Creo que aquí viene. ¿No? Todavía no. Pero bueno, agradezco en el intermedio a las autoridades de la UNAM, a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en especial a la doctora Yuridia, que fue la que me invitó, el participar en este evento tan relevante, como es discutir la perspectiva desde el género y derechos humanos de las mujeres y las niñas. Cuando puse el título, en realidad después reflexioné y en lugar de decir una relación desventajosa, debía haber dicho una relación contradictoria. Pero bueno, obviamente la palabra desventajosa está en función del envejecimiento femenino, no de la salud, por favor. Entonces, la siguiente. Para empezar, las palabras que tengo preparadas para usted, he dividido esto en manejar una cosa que llamo hechos por todos conocidos. ¿Por qué hechos por todos conocidos? Porque, por ejemplo, si pensamos en derechos humanos, todo mundo hablamos de derechos humanos. Es algo que ya está en el lenguaje hasta de la persona más chiquita. Ahora los niños ya nos dicen, estás violando mis derechos, tía, por ejemplo, ¿no? Y también es muy del lenguaje hoy en día hablar de los objetivos del desarrollo sostenible. A este respecto yo quiero hacer un par de comentarios por una preocupación que todos me van a entender por qué la digo. En la primera parte de la lámina, donde está derechos humanos, en color amarillo, lo quise poner en color amarillo porque las negritas yo luego no las veo muy bien, puse algunos de los enunciados de algunos de los artículos de los derechos humanos, y como ven ustedes, pues todos nacemos libres iguales, todos tenemos derecho a la vida, todos a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, a una salud y bienestar, y especialmente el último, dado el tema que me toca, la asistencia médica y los servicios sociales. ¿Cuál es el punto de vista? Y alguien lo decía en las mesas de ayer. Pero los derechos humanos es una declaración de principios. Para algunos autores es una utopía lo que tenemos plasmado, pero son la base de nuestro quehacer. Para mí, ¿cuál es el problema fundamental cuando hablamos de derechos humanos? ¿O cuáles son los dos problemas? Uno,
le recae al Estado la competencia de velar por estos derechos. Y pues, el Estado es el primero que los viola. De hecho, en una plática con un grupo de amigos, abogados, les decía, oigan, yo puedo demandar al Estado porque no me está violando mis derechos humanos al no tener una adecuada asistencia médica y no tener un trabajo digno. Bueno, obviamente una serie de risas y me dijeron, bueno, de poder puedes, que vayas a tener éxito, eso ya es otro problema. Entonces, en la práctica, una cosa es hablar en teoría de la utopía que son los derechos humanos y otra cosa es hablar de la práctica y ejercicio de los derechos humanos, porque ahí es donde precisamente comienzan las desigualdades, las inequidades. Eso de que todos somos iguales es una falacia. El otro punto que quisiera recalcar es los objetivos, no, por favor, la anterior. Los objetivos de desarrollo sostenible. Puse nada más, ayer también se dijo, perdón si oyen el ruido de mi perro, pero no lo puedo controlar. El otro punto es el objetivo 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. A mí me hace mucho ruido siempre que en los objetivos la palabra que se maneja es igualdad. Y la igualdad significa darles a todos la misma oportunidad. Sin embargo, esa misma oportunidad para todos no contempla lo que se llama el origen de estas personas. Es decir, cuando nos fuéramos a igualdad de resultados, veríamos que la igualdad de oportunidades tampoco se da. ¿Y esto por qué me interesa? Porque cuando hablamos de igualdad de resultados, implícitamente llevamos el concepto de equidad, y la equidad significa darle a cada quien de acuerdo a sus necesidades. Y entonces, esa es la base de las acciones afirmativas para las mujeres, o lo que en políticas públicas se llama políticas públicas compensatorias, es decir, darle a cada quien. Pero para muchos eso también es discriminatorio, porque entonces le quitamos a otros la posibilidad. A lo que me refiero es que este concepto de igualdad manejado por los objetivos hay que tomarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque lo que impacta al final es cuáles resultados obtenemos. Logramos quitar la desigualdad, mientras no pensemos en la desigualdad de origen, la historia es un poco más complicada. Otro punto interesante a resaltar cuando hablamos de estos lineamientos internacionales, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se firmaron en 2015 por una simple razón, porque los Objetivos del Desarrollo del Milenio que fueron lanzados 15 años atrás nunca se cumplieron. Es decir, también signamos los países todos estos acuerdos internacionales y a la hora que vienen las evaluaciones encontramos que casi ningún país, entonces volvemos a empezar, antes eran del milenio, ahora son de desarrollo sostenible, quedan 9 años para llegar al 2030 y mi apuesta es que vamos a plantear ahora objetivos para el 2040 o algo así porque no los vamos a alcanzar. La que sigue, por favor. Bien, otro hecho por todos conocidos es, primero, el envejecimiento de la población mexicana. Yo creo que todos mis colegas y todo el público que nos oye ha oído o sabe que México es una población que está envejeciendo. Esto no necesito mucha evidencia, tampoco quise llenar mi presentación de datos, aunque es una de mis debilidades por mi formación de economista. Pero lo que sí es cierto es que este envejecimiento de la población va a traer muchas repercusiones a nuestra sociedad y especialmente para las mujeres. ¿Por qué digo esto? Bueno, miren ustedes, en el 2004, de acuerdo con unas estimaciones del CONAPO, había 35 personas, esto es una estimación, 35 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años. Para quienes conocen la estructura demográfica del país, la base se nos ha ido achicando y como yo luego le digo a mis alumnos, no es que los niños vayan a desaparecer, no, por supuesto que no, pero se está reduciendo la cantidad de niños que tiene el país. ¿Y qué es lo que está aumentando? Pues está aumentando los adultos mayores. Y es decir, ya para el 2030 tendríamos 63 personas adultas mayores por cada menores de 15 años.
como una cosa así chusca, ¿no? Me decían que no estoy contemplando aquí, que ahorita con la pandemia vamos a tener un boom de niños de pandemia, ¿no? Sí va a haber un crecimiento de nacimientos no planeados. Y luego fíjense lo que es muy interesante, la población masculina va a aumentar 24 puntos. Sin embargo, las mujeres van a variar en mayor cantidad. Es decir, mientras que habrá 55 adultos mayores en el futuro, nosotros tendremos 70 mujeres adultas mayores. ¿Y por qué me interesa esto recalcar? Porque precisamente el grupo vulnerable dentro de la estructura de 60 años y más recae en las mujeres. No estoy diciendo que los hombres no confronten problemas, por favor, pero mayoritariamente va a las mujeres. Y entonces, fíjense, otra cosa para saber esto del que el envejecimiento es precisamente femenino. Otros datos complementarios de la población mayor de 60 años en 2017, también estimación de CONAPO, el 46.1 fueron hombres y el 53.9 mujeres. De ahí tienen una diferencia sustancial. La esperanza de vida para los hombres fue de 73, mientras que las mujeres fue 78. Es decir, se mueren más hombres, tienen menos posibilidades de sobrevivir los hombres que las mujeres, y aquí también, desde el punto de vista médico, podríamos hacer muchas preguntas. Está más que probado que nacen más niños, pero también se mueren más niños, y las que sobreviven son las mujeres, pero tenemos mucha información. Y la tasa de dependencia de la población de 65 años y más fue de 9.9 para hombres y 10.9 para mujeres. Esta tasa de dependencia está calculada con respecto a la población de 15 a 64 años. No está considerando a los niños, la población, incluidos los menores de 5 años. Si fuera así, se eleva. La siguiente, por favor. No sé si voy muy rápido, pero el tiempo es lo que no sé. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Bien. ¿Qué me interesa recalcar de esta idea de relación desventajosa? Para que nosotros habláramos de salud, no podemos hacerlo si no pensamos que cuando pasamos a la edad adulta, hay 3 elementos que afectan la salud de las personas, no en el momento actual que ya somos, sino que vienen del pasado. 1, el retiro del mercado laboral. Y aquí tenemos un amplio campo para saber. Primero, no todas las mujeres están en el mercado laboral. No, aunque estén en el mercado laboral, tendríamos que ver qué tipo de contratación tienen en el mercado laboral. ¿Es formal? ¿Es informal? ¿Por qué? Porque esta idea de cómo estamos insertadas las mujeres en el mercado laboral nos da el acceso a la jubilación. Y el tener el acceso a la jubilación significa toda una serie de prestaciones que nos ayudan a la salud. Un punto número 2, también el llegar a la edad mayor nos contempla en el sentido de la viudez y que nos hace acercarnos a los que son nuestros parientes, nuestra descendencia, porque empieza a aparecer el fenómeno de la dependencia. Esta dependencia se agrava especialmente si nosotros del mercado laboral no obtuvimos buenas condiciones de vida. Y luego, pues ahora sí, los cambios en la morbilidad, el deterioro de la salud y eventualmente la pérdida por obesidad definitiva. Aquí voy a hacer hincapié en cuáles son estos cambios en la morbilidad. Pero lo que es muy importante, y esto no es reconocido a veces dentro del sector salud, es que las condiciones actuales de salud del envejecimiento de la población y de las mujeres dependen de factores que son como sexo, lugar, y ustedes lo tienen marcado ahí, lugar de residencia, nivel educativo, nivel de ingresos. Pero también nos va a hacer irnos hacia atrás, cómo vivimos. Por eso es que dice el nivel de salud de las personas que envejecen se encuentran relacionados con el entorno donde se ha desarrollado la persona. No estoy, y lo van a ver más adelante, discutiendo lo que es el envejecimiento fisiológico, orgánico del cuerpo. Y la carga genética que a veces tenemos también afecta. Pero fundamentalmente lo que nosotros hacemos durante la niñez sobre la vida productiva, al final va a recaer en las condiciones de salud que tenemos. Esto no es reconocido mucho por el sistema de atención a la salud. Hay un paradigma biomédico muy fuerte, pero todos estos entornos que acabo de mencionar, casi siempre la evidencia muestra que son desfavorables para las mujeres.
en comparación con los hombres tenemos mayores porcentajes en nuestra contra. La siguiente, por favor. Ahora sí, desde la mirada de la salud, generalmente el análisis es tratar las tasas de mortalidad, es decir, de qué nos morimos, de qué nos enfermamos, los indicadores de dependencia. Les puse a ustedes los dos aquí entre paréntesis que maneja la Organización Mundial de la Salud, porque son los que más se han manejado, hay mucha evidencia sobre ellos. Es muy práctico tener estas informaciones que nos dan datos, pero es una manera simplista de pensar a las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque, como había yo dicho, el cambio epidemiológico que el país ha tenido a lo largo del siglo pasado, las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas, son las que mayormente confrontan las personas de 60 años y más. Es decir, hemos hecho un cambio de las enfermedades infecciosas a las crónico-degenerativas, pero las crónicas degenerativas, independientemente de la carga genética, están influenciadas, ¿por qué? Por el contexto social, económico, cultural, hasta político, porque lo político implica una voluntad política para atender estas condiciones donde las personas desarrollaron su niñez y su vida productiva. En este párrafo obviamente alude a género en global. Veamos qué tenemos en la siguiente, por favor. En los datos del INEGI hay una serie de indicadores y aquí ya empezamos ahorita en el país, esa es mi opinión, a tener una serie de problemas con respecto a la recolección de datos. El lenguaje hoy en día es, yo tengo otros datos, pero precisamente la recolección que tenemos que hacer de los datos, que son la base del análisis, la característica de los datos es que tienen que ser confiables. Para quienes vieron, la Secretaría de Salud se está reorganizando y la unidad de vigilancia epidemiológica y todo eso me la van a reestructurar, que todavía no tengo idea cómo vamos a hacer. Pero los pronósticos del coronavirus están en función de datos y nosotros estamos viviendo una confusión de datos. Pero bueno, al margen de eso, miren, la tasa de mortalidad para mayores de 60 años fue de 38.9 de hombres y 32.5 para mujeres. Aquí ustedes me dirían, esta es una cosa en contra de los hombres se mueren más, efectivamente. Y creo que hay algunas personas del campo médico que nos podrían explicar por qué las mujeres tenemos mayor sobrevivencia en términos genéticos que los hombres. Pero en los hombres... Perdón, doctora, la interrupción, le quedan 3 minutos. Válgame Dios. Bueno, entonces, vean, me voy a ir saltando, vean aquí las 5 principales, todas son enfermedades crónicas, y curiosamente, en diferente orden, pero tenemos los mismos padecimientos, hombres y mujeres. Esto es mortalidad. Sigamos, por favor, a la siguiente. Si hablamos de las enfermedades, pues aquí también las tienen, pero fíjense que nos enfermamos de una cosa y nos morimos de otra. Esa es la evidencia que tenemos aquí. Es decir, estas que tenemos aquí son más tratables, estas enfermedades, pero las enfermedades crónicas son las que al final nos llevan a morirnos. Entonces, la que sigue, por favor, porque me quedan 3 minutos, ya voy a terminar. Otro hecho conocido por todos nosotros. La atención, permítanme, agarra el perro, por favor. Perdón, la atención a la salud de la población mayor de 60 años con enfoque de género confronta serios problemas sustantivos en estos momentos. La atención está centrada en la enfermedad, hay ausencia de programas preventivos, hay problemas de cobertura, y aquí todo, ya no me da tiempo, pero he tenido la información. Hay problemas de acciones afirmativas no claras en los programas de atención a la salud. Hay poca visión a la problemática de género y tenemos un gasto muy elevado por enfermedades no transmisibles, o sea, las crónicas de género. Esto es como está ahorita la situación. ¿En qué me encuentro yo preocupada ahorita? Bueno, pues que agarré lo que acaban de publicar el 18 de agosto, por eso se llama Hechos por Analizar, el plan sectorial de salud que nos acaba de presentar el gobierno federal, porque de él tienen que derivarse los programas que nos van a afectar. Y que tenemos, a ojo de muy rápida la visión que di, hay lagunas
en la atención con la idea de un eje transversal de género. El plan dice que está permeado, pero no hay una política afirmativa clara. Dice que privilegia la prevención, pero no queda claro en sus metas nada cómo va a implementar esto. La que sigue, por favor, y con eso ya termino ahorita. Refiere grupos particulares como niños y adolescentes, pero no hay ninguna apreciación y de 60 años y más con una mirada de género. No hay una conciencia clara en este sentido de los problemas de envejecimiento de la población mexicana, lo cual es una pandemia que vamos a tener hacia el 2030, 2040. Se habla de cobertura universal, pero no nos dice el plan exclusivamente cómo lo vamos a hacer. Se establece el concepto de atención integral de la salud en el plan, pero no se abordan, no queda claro cómo van a abordar prevención, promoción, discapacidad de la acción de la comunidad, de la familia, del entorno. Entonces, mucho menos hasta ahorita en lo que he revisado, en eso me encuentro trabajando, es una mirada de género en estas asuntos. Un minuto, doctora, por favor. La Gracias. que sigue es para decirles muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Dulce María Cinta de la Universidad Veracruzana, por su puntualidad y sus precisiones en este importantísimo tema de México, particularmente con la población y las características de la demografía que tenemos en nuestro país con las personas adultas mayores, con muchos requerimientos y mucha necesidad de atención en muchos sentidos. Ahora, por favor, le voy a dar la palabra a la doctora Marta Romero Mendoza, que va a presentar el trabajo Inequidad en la atención de las mujeres usuarias de opiáceos en México, trabajo hecho, insisto, junto con el doctor Héctor Gómez Dantes y la doctora Ingrid Peláez Ballestas. Muchas gracias, Marta, y me voy a permitir marcarte cuando te queden 3 minutos. Gracias. Gracias, muy buenos días. Si me pueden subir mi presentación, por favor. Podría empezar por agradecer, por supuesto, esta invitación para hablar de un tema del que se habla poco, que es sobre el uso de los opiáceos en México. La que sigue, por favor. Como ya se mencionó, ¿por qué 3 autores? Bueno, porque es un tema que abarca muchas aristas. El doctor Gómez Dantes es experto en salud pública y maneja una base de datos que se llama La Carga de la Enfermedad en México, que es muy importante y que generosamente nos prestó su información. Y la doctora Ingrid Peláez Ballestas es reumatóloga y es experta en dolor. Y bueno, yo manejo adicciones y género, entonces nos juntamos para discutir este tema desde muy diversas aristas. La que sigue, por favor. Bueno, esta flor hermosa es una amapola, de donde se deriva la goma de opio, de donde se derivan las sustancias que nos ayudan para quitarnos el dolor. Estas sustancias pueden ser como legales o ilegales, como la heroína, la morfina, el fentanil, muy diversas sustancias. Y la pregunta sería, ¿por qué necesitamos las mujeres los opiáceos? Bueno, pues los necesitamos porque están ligadas al dolor. Y este dolor puede ser de origen emocional, puede ser sufrimiento emocional, pero también puede ser de dolor físico. Y como lo mencionó la doctora Dulce en su presentación, el envejecimiento y las enfermedades crónicas generalmente van acompañadas de dolor. La que sigue, por favor. En el mundo, de acuerdo a los datos del UNODC, que es la institución de las Naciones Unidas para el manejo de información de drogas y crimen, hablan que el uso de opiáceos es la segunda sustancia más utilizada en el mundo. Hay 58 millones de personas que utilizan heroína y 30 que usan opiáceos. ¿Cuál es la diferencia? Unas son de origen natural y otras son de origen sintético, pero la intención es la misma, que es el manejo del dolor. La que sigue, por favor. A nivel mundial, como muestra este mapa, en México nosotros producimos heroína. Somos consumidores de heroína y antes el consumo estaba localizado en la frontera norte con los Estados Unidos y ahora desafortunadamente ya permea todo el país.
Y digo desafortunadamente porque estamos hablando de un consumo combinado de drogas ilegales, pero también de drogas legales de prescripción médica que se prescriben mal. La que sigue, por favor. Estas sustancias se manejan legalmente y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el dolor tiene como niveles. Entonces, en el primer nivel del dolor no se utilizan los opioides, se utilizan sustancias como el paracetamol, que todo el mundo conoce, y también se utilizan sustancias que son para manejar el dolor, la inflamación y la fiebre, como la aspirina y muchas otras. En el segundo escalón empiezan los problemas porque hay algunas sustancias opiáceos que se prescriben sin receta y que de alguna manera no alertan a la gente que se pueden volver adictos a esta sustancia. Y en el tercer nivel ya son los opioides potentes clásicos, como la morfina, que se usan para cuidados paliativos y dolores muy, muy fuertes, y se combinan con todos los demás. Estas sustancias deberían de ser recetadas bajo prescripción médica y con una consejería de cómo usarlas, el tiempo, la forma y demás. Pero la realidad es que no es así. La que sigue, por favor. Hay normas genéricas acerca de los hombres y las mujeres con dolor. A los hombres, hablando de generalidades y de estereotipos, no digo que sea así en todos los casos, pues estamos hablando de estereotipos de género. A los hombres se les dice que no se quejen, que toleran más el dolor, que lo nieguen, que tomen riesgos cuando el dolor aumenta, evitan pedir ayuda y evitan hablar del mismo. A las mujeres socialmente se nos da más oportunidad de reportar el dolor porque está más aceptado socialmente y también porque tenemos más conciencia corporal de las molestias que podemos sentir en nuestro cuerpo. Pero la desventaja es que algunos médicos, por no decir que la mayoría, nos ven como emocionales, como quejosas, malhumoradas, o que inventamos dolores, o como dicen, no le pasa nada, señora, tómese un tecito y vaya hacia su casa. En el mejor de los casos, en otros, como en el caso de las mujeres que tienen un padecimiento como la fibromialgia, que parece un cuadro reumático, pero que no tiene indicadores biológicos de que hay algún problema, a las mujeres les duele todo el cuerpo, pero los médicos no les creen. Entonces, no se ponen de acuerdo quién los debe tratar, el reumatólogo, o tienen que ir al Instituto Nacional de Psiquiatría, a la clínica de fibromialgia para atenderlas. Entonces, estos estereotipos, ¿qué es lo que provocan? La que sigue, por favor. Pues las inequidades de género que también hablaba la doctora que me precedió. Y la inequidad se refiere a las desigualdades construidas, injustas, innecesarias y prevenibles que existen entre mujeres y hombres para la atención de la salud y la participación en el trabajo. En relación al dolor, hay un sesgo de género, el tratamiento del dolor, como ya vimos. Hay una lucha por la legitimidad porque las mujeres tienen que luchar porque el médico les haga caso, porque les crea que les duele, porque luego los médicos se burlan porque las mujeres dicen que tienen unos dolores que biológicamente no se pueden explicar. Hay diferencias en la medicación. Los médicos a veces minimizan ese dolor y medican poquito o medican de más y vuelven a la mujer adicta a la sustancia que sin que la mujer lo sepa. Y también hay respuestas diferentes biológicamente a los opioides para el alivio del dolor. Pero también aquí hay otro asunto que es la participación de la mujer en esto. Muchas mujeres se autorrecetan los medicamentos, también amplían el tiempo indicado del uso. Si el médico le dijo que una semana, ya se la toma 2. También le aumentan la dosis porque dicen, bueno, el doctor me dijo que una, pues no se me quita, me tomo 3. O luego comparten recetas con las amigas. O luego hay mucha publicidad de medicamentos en la televisión, el otro día conté más de 20 en una hora, que tienen que ver de que si le duele la espalda, que si le duele la cabeza, pero no le instruyen a la mujer cómo debe de ser este uso de estos medicamentos. Y a todo eso le sumamos el mercado ilegal, que puede ser el uso de la heroína. La que sigue, por favor. Entonces, los datos que analizamos provienen, la que sigue, por favor,
del doctor Gómez Dantes, de este estudio que se llama La carga de la enfermedad, que se juntaron un gran número de países, 180 países, en el Instituto de la Métrica y Evaluación de la Salud, para estudiar 291 enfermedades, 1.160 secuelas por sexo, 20 de grupos de edad y 67 factores de riesgo. ¿Y por qué lo hicieron así? Para poder comparar los datos entre los países y para poder tener políticas con respecto a la salud. La que sigue, por favor. En este estudio, los indicadores que se utilizan primero son las prevalencias por grupos de edad y sexo, y las prevalencias y toda la base se nutre de todas las encuestas nacionales de salud, de las encuestas de adicciones, de los casos de morbilidad, de mortalidad, toda la información que esté disponible en el país. Con respecto, por ejemplo, a lo que decía la doctora del envejecimiento, es interesante que casi todas las encuestas terminan a los 65 años, de 18 a 65 años. Y después de los 65, como que piensan que ya no vale la pena invertir. Y deberíamos de tener, aunque hay unas pocas encuestas que de alguna manera incluyeran a toda la gente que estamos envejeciendo, que ya pertenezco al grupo, y que no sabemos nada de los problemas de salud. El otro indicador es cuántos años pierdo yo de vida porque me muero prematuramente. ¿Cuántos años vivo con discapacidad? Porque las mujeres sí vivimos más que los hombres, pero llegamos a la vejez más discapacitadas que ellos. Ellos pues no llegan, pero nosotras vivimos discapacitadas. Y si sumamos el punto 2 y el punto 3, vemos cuántos años de vida saludables perdimos. Es la que sigue, por favor. En esta gráfica lo que se intenta es resumir esta cuestión de los indicadores. Del lado izquierdo vemos los factores de riesgo, que pueden ser la glucosa, la presión, el índice de masa corporal, etc. Las secuelas, que pueden ser leves, moderadas o severas. Y los años de discapacidad y los años de vida perdidos por muerte prematura nos quitan la esperanza de vida, que en hombres y mujeres en México está calculada por 86 años. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, una mujer, pensemos joven, de la frontera norte, que se involucra en el uso de heroína, si no se muere prematuramente, que es lo más probable por este consumo, que es muy adictivo y muy perjudicial, los años de vida que le queden no va a llegar a los 86 años probablemente, pero sí va a vivir con mucha discapacidad porque los opiáceos pueden causar mucha discapacidad. La que sigue, por favor. Entonces, en este cuadro es como un ranking de decir qué tipo de sustancias, no sé si logran verlo bien, pero del lado izquierdo, la primera sustancia es el uso de opiáceos, el segundo es el alcohol, el tercero es otro tipo de drogas, luego vienen la cocaína, las anfetaminas y la marihuana. Lo que quiere decir que para las mujeres jóvenes de 15 a 49 años, aunque el alcohol es un tema, pareciera ser que los trastornos más importantes son el abuso de estos opiáceos, y eso casi nadie lo menciona, por dos cosas, porque no se cree que el abuso de heroína ha avanzado en todo nuestro país, que eso es lo que es cierto y que eso es lo que he estado estudiando yo en los últimos 7 años, y por otro lado, esa falta de encuestas que nos digan qué hacen las mujeres y los hombres con los opiáceos, quién se los prescribe, cómo se los da, qué dosis utilizan, para qué los utilizan, para qué padecimientos, etc. La que sigue. Entonces, ¿cuántos años de vida perdidos por muerte prematura? Entonces cambia el ranking, pero sigue estando en primer lugar el uso de opiáceos. Esto es para toda la República Mexicana y es lo mismo para todos los estados. El nombre de cada uno de los estados está arriba. Lo que quiere decir que en todos los estados estamos en las mismas circunstancias, las mujeres jóvenes y las adultas, entre los trastornos de alcohol y el abuso de opiáceos. Entonces, cuando se habla de las campañas de prevención a las adicciones, casi nunca se mencionan estas sustancias. Se habla de la marihuana y se habla de las anfetaminas y de todo eso que por supuesto causan daño, pero yo
no he visto ni una sola campaña que hable del mal uso, de la mala prescripción, del abuso de la heroína, un poco más, pero habría que poner más atención en estos años de vida perdidos por muerte prematura en la población joven de mujeres en nuestro país. Es cierto que los hombres utilizan muchas más sustancias que las mujeres, pero cuando nos comparan a nosotras con los hombres, resulta que se invisibiliza la carga de la enfermedad que tienen las mujeres. Por eso aquí los hombres no están incluidos, porque dirían, pues ya ven, son muchísimas menos que los hombres. Pues seguramente sí, pero vivimos peor que ellos y consumimos sustancias diferentes y nos cuestan años de vida por no considerarlo con la especificidad de género. Entonces, con la siguiente, ya termino, por favor. Las conclusiones que tenemos es que las normas genéricas en torno a la vivencia del dolor por hombres y mujeres ilustran la masculinidad hegemónica prevaleciente y la andronormatividad en el cuidado de la salud. Quiere decir que todo se piensa con los hombres. De hecho, los medicamentos casi siempre se prueban con hombres, no con mujeres, y menos con mujeres embarazadas. Y aquí en este grupo hay una gran cantidad de mujeres embarazadas que utilizan opiáceos que no debieran de usarlos, no por una cuestión moral o no porque no sientan dolor, sino porque también pueden afectar al feto. Y por otro lado, la toma de conciencia de estas normas genéricas en torno a la práctica médica sobre la prescripción de opioides, eso de que no nos creen, la devaluación del dolor femenino, de que dicen, ay, otra vez ya te dolió la cabeza, ya. Y bueno, es importante que no lo señale, que sí son las cefaleas y las migrañas los dos padecimientos más importantes que nos quitan calidad de vida a las mujeres. El cambio en la forma de investigar y la práctica clínica pueden ayudar a contrarrestar el sesgo de género en el cuidado de salud de las mujeres a fin de poder brindar un apoyo más equitativo en cuanto a una mujer tiene una dolencia física o sufrimiento emocional. Ahí incluí mi email para aquellas personas que quieran comunicarse y nuevamente agradezco la invitación a participar en este importante congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Romero. Y pasamos la palabra a la doctora Lucero Juárez, que nos va a hablar de su estudio sobre el cuidado durante el confinamiento por SARS-CoV-2. Una cuestión de género y derechos desde lo que ha estado investigando recientemente. Muchas gracias, doctora. Me voy a permitir avisarte cuando te queden 3 minutos para terminar. Gracias. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Pues al UNAM y a la doctora Yuridia que en forma personal nos invitó. No sé si podríamos poner la presentación. Primero quiero aclarar que, bueno, este es un trabajo de un equipo de investigación que está conformado también por la doctora Lynn Gómez Maqueo Cheu, la maestra Noelia Guadalupe Fierro Fimbres, la doctora Sandra Aguaya Patrón. Ellas son mis compañeras en la Escuela de Ciencias de la Salud de UVM Campus Hermosillo. Y pues si pasamos a la primera diapositiva, por favor. La presentación brevemente será sobre qué entendemos como sistemas de cuidados, formales e informales, cómo se relacionan con algunos de los derechos, con el género, qué pasó con cuidados y confinamiento, y este es el objetivo principal de la presentación. La verdad, son resultados preliminares, van saliendo del horno estas investigación, esta encuesta la aplicamos en mayo y junio. Entonces, pues obviamente estamos todavía estudiando la base de datos, así que nuestros resultados y conclusiones son preliminares. Si pudiéramos empezar con la primera, con la siguiente. Consideramos que los cuidados en sí son un trabajo, y son un trabajo porque son actividades que posibilitan la reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Para las personas en condiciones de dependencia, ya sea por razones de edad, que es lo que estamos en nuestro trabajo centrando.
nos centramos en cuidados para las personas adultas mayores durante el confinamiento, pero también por otras razones, por ejemplo, la niñez, la adolescencia e incluso la conyugalidad. Decimos que el cuidado es multidimensional, está presente en los sistemas familiares, y nos referimos al sistema formal cuando hay una remuneración económica de por medio, sea prestado por profesionales o por cuidadoras no profesionales, y digo cuidadoras porque la mayoría son mujeres, que son contratadas para prestar este tipo de atenciones y proveer este tipo de cuidados. Pero también hay un sistema informal, y este sistema informal se rige por patrones solidarios al interior de las familias, que recae principalmente en las mujeres y que reproduce importantes condiciones de desigualdades de género. Implica tanto el cuidado material como el cuidado físico, pero también se relaciona pues con la economía, ¿no? Con la economía del cuidado y con los costes que derivan de ellos, así como con importantes repercusiones de las emociones, ansiedad, depresión, sobrecargas de trabajo. Y entonces, en este sentido, bueno, las mujeres están bajo estos esquemas. La que sigue, por favor. Además, el cuidado es una expectativa, es un derecho subjetivo a cuidar y ser cuidado, que empieza a ser incorporado de manera gradual en las legislaciones locales, nacionales e internacionales. Y es un panorama que, como nos decía Dulce, pues va e incorpora al Estado como garante de derechos y las condiciones de posibilidad para que se den los derechos, para que se puedan ejercer este paso de objeto de derechos en las leyes a sujetos de derechos en las prácticas, pues se ve seriamente dificultado. Y como vemos, pues es una ley muy reciente en México, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, que los cuidados han sido actividades invisibles por largo tiempo y que empiezan a cobrar notoriedad a raíz de diversos marcos interpretativos, inclusive ético-políticos, sobre las desigualdades sociales, en el aspecto de los derechos y, por supuesto, desde la economía feminista. Y también tiene que ver con cambios contextuales en las poblaciones. Entonces, desde el Estado, pues establecer bases, disposiciones, regular una política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas en adultos mayores, en personas adultas mayores. La que sigue, por favor. Bueno, decíamos que los cuidados posibilitan la vida cotidiana, decíamos que son multidimensionales, hay niñas y niños que cuidan, sobre todo niñas, pero también hay personas adultas mayores que cuidan, por ejemplo, a sus nietos, a sus nietas, y esto tiene mucho que ver los cuidados con la división sexual del trabajo, y además ahora con el nuevo fenómeno de la salida masiva de las mujeres al mercado laboral, se asocia a una escasa y relativamente reciente previsión de esquemas de protección social y, bueno, considerando que esta salida masiva de las mujeres al mercado laboral también se asocia a una doble jornada al seguir con su trabajo reproductivo más el trabajo productivo. Y esta esperanza de vida más larga que ya han hablado mis compañeras y que tiene que ver, pues sí, más años de vida, pero también más años de vida vividos con discapacidad y que afectando la calidad de vida. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó ahora en la emergencia? ¿Qué está pasando durante el confinamiento por la pandemia? La que sigue, por favor. Considerando que hay contextos diversos, hay personas adultas mayores independientes, jubiladas, pensionadas, sin pensión, hay dependientes, otras estarán en casas de asilo, otras estarán en la vía pública. Y observando, bueno, los reportes de la mayor letalidad del virus en personas de la tercera edad, su mayor vulnerabilidad, con una poca información acerca de la intersección con el sexo-género. Y voy a aprovechar los 3 minutos extras para comentarles de un artículo que acaba de publicar María Teresa, ya que no está, donde ella dice, les voy a leer así su resumen, ¿no?
Los informes sobre el COVID 2019 son valiosos pero incompletos. Hay un efecto perverso de que la susceptibilidad del virus, según el sexo, esto no está poco claro. La prevalencia por sexo difiere entre países, perdón. En España, con un patrón desigual, inicialmente más frecuente en hombres, aquí también lo vimos, pero las mujeres los empiezan a superar a partir del 31 de marzo, 2 semanas después del confinamiento. O sea, como cuando se empieza el contagio comunitario, aumenta la prevalencia de la enfermedad en mujeres, ¿no? Pero esto también concuerda con los fallecimientos, dice ella. Además, los hombres son hospitalizados con mayor frecuencia que las mujeres. Las diferencias significativas por sexo en algunos síntomas pueden conducir a este patrón observado también en otras enfermedades, lo que Marta nos acaba de mencionar como los sesgos de género en la atención sanitaria, ¿no? Dice ella, para finales de abril, el exceso de mortalidad en las mujeres es 65% y en los hombres 66%, pero falta información exhaustiva sobre la muerte. Entonces, bueno, nosotros también, leyendo este tipo de información, dijimos, algo tenemos que saber sobre el cuidado de las personas adultas mayores, que recae principalmente en las familias en México. Esa fue una de nuestras hipótesis, porque estábamos viendo que la mortalidad era más alta también en los países envejecidos, con alta presencia de personas en los asilos, perdón, en las casas de retiro. Y nos preguntamos qué estaba pasando durante la contingencia. ¿Quién, cómo, qué tipos de cuidados estaban recibiendo? La que sigue, por favor. Para esto aplicamos una encuesta en formato electrónico, aprovechando la e-investigación en el confinamiento, a personas adultas mayores, a personas adultas de 18 años en adelante, y les preguntamos sobre si tenían personas adultas mayores en su familia, si éstas requerían cuidados y quién se los proveía. Se recopiló información demográfica sobre posibles cuidadores y cuidadoras y sobre las personas adultas mayores que tuvieran a su cargo, así como sobre el estado emocional y la salud de esas personas adultas mayores durante la contingencia. O sea, la información fue a través de quienes tenían el acceso a estos medios. La que sigue, por favor. Bueno, obtuvimos un total de 1,567 respuestas. Finalmente, en la limpieza de la base de datos, eliminamos 26 registros incompletos. Nos contestaron más mujeres que hombres, casi el doble, pero bueno, la representatividad ahí está, 501 hombres, 33%, con 67% de mujeres. Cuando les preguntamos si cuidaban, bueno, los hombres respondían muy similar a las mujeres, que sí estaban bajo cuidados de personas adultas mayores. La diferencia no fue mucha. Los hombres se consideraban como principal cuidador en 25% de los casos y las mujeres en 29%. Tampoco observamos mucha diferencia aquí. La que sigue. Sin embargo, cuando preguntamos sobre el tipo de apoyo o sobre los cuidados que proveían, bueno, ahí sí hay diferencias, porque los hombres proveen principalmente apoyo económico. O sea, el cuidado que ellos observan o que ellos reportan está relacionado con la economía, con el apoyo económico, mientras que las mujeres proveen principalmente cuidados emocionales. Solamente económico, sí, el doble de hombres respondieron que daban este tipo de cuidados en comparación a las mujeres. Esto se empieza a difuminar cuando ya vemos, por ejemplo, si a ese apoyo económico se suma otro tipo de cuidados, ¿no? Y mientras que las mujeres referían, bueno, como les decíamos, los cuidados emocionales, y esto se empieza a compensar esta diferencia cuando se suman diferentes tipos de cuidados. Tanto hombres como mujeres proveen apoyo asistencial, aunque también las actividades difieren. Mientras los hombres se encargan de comprar súper, de comprar comida y de llevar a las personas a sus citas médicas, las mujeres reportan participar más en las labores del hogar. En el trabajo doméstico, que no es una sorpresa, ¿no? La que sigue, por favor. Cuando exploramos
en el grupo quiénes tenían más personas adultas mayores a su cargo, se nos hizo muy interesante desde el inicio encontrar que en el grupo de jóvenes, 18 a 25 años de edad, el 54.39% también estaban cuidando. Bueno, generalmente se les criminaliza en los medios, ¿no? Son los que van a las fiestas, pero también están viviendo la pandemia proporcionando cuidado sobre todo a sus abuelos, a sus abuelas. Obviamente, conforme la edad se incrementa, también se incrementa la responsabilidad y los cuidados de personas adultas mayores. El grupo con mayor responsabilidad es el grupo entre 51 y 60 años de edad. Sin embargo, en las personas mayores de 70 años también se reporta esa responsabilidad de cuidados de otras personas adultas mayores. De hecho, en 70 y más encontramos que 86.41% estaban reportando cuidados. Por eso, como decía Marta, ¿qué pasa después de los 65, no? Entonces, se nos hizo así como que también un dato muy importante. La que sigue, por favor. Solo 1% de las personas adultas mayores viven en un centro de atención y el 29% viven solas o en pareja. 44% viven con sus hijas, mientras que con una de las hijas, mientras que el 25% vivía con un hijo. Y 14% de las personas adultas mayores viven con algún otro familiar. Pero solamente el 7% reporta recurrir a cuidados profesionales, ya sea que vivieran solos o con familias. En esta encuesta encontramos que la mayoría de las personas adultas mayores eran económicamente independientes, un 46%, y 79% de ellas contaban con seguridad social, afiliación a la seguridad social, ya sea fuera porque eran jubiladas, pensionadas, o por la afiliación de alguno de sus hijos o hijas. La que sigue, por favor. En el confinamiento, bueno, el 63% de estas personas estaban completamente en casa, mientras que alguien les hacía las compras. Y ahí es otro de ¿quiénes les hacen las compras? Bueno, comentábamos ahorita, ¿no? Ya se fueran hijos, hijas o nietos, nietas, ¿no? El 20% solo salían a hacer compras. Y únicamente el 2% seguían con su vida normal, o sea, no habían seguido las indicaciones del confinamiento. En el confinamiento, además, observamos que, o nos reportan que antes de el 51% de las personas adultas mayores tenían una actividad física de moderada e intensa, pero durante el confinamiento, esta se cambia y el 80% de ellas tienen actividad de leve o muy leve, o sea, disminuye en forma muy importante su actividad física. La que sigue, por favor. En cuanto a autocuidados, el 70% de las personas adultas mayores no tienen ninguna dificultad ni requiere asistencia. En 82% de los casos gozaban de buena, excelente salud. Y 21% de ellas requirieron atención médica durante este confinamiento, ¿no? En cuanto al estado anímico, el 39% decían que se mantenían de buen ánimo, 55% pues entre bueno y malo, ¿no? O sea, días buenos, días malos, y solo el 6% reportaba un mal estado de ánimo. Pero casi la mitad si bien casi la mitad de las personas, el 49%, no habían tenido problemas emocionales, la otra mitad, el 71%, reportaron al menos algunos de los problemas emocionales que venían ahí en la encuesta, ¿no? Que sea ansiedad, depresión, mal humor. La que sigue, por favor. Bueno, consideramos que los cuidados, de acuerdo a lo que observamos, son asumidos, interiorizados e identificados de diferentes maneras entre hombres y mujeres. Ellas identifican menos los cuidados como tal. ¿Por qué? Porque son asumidos como parte de sus responsabilidades y esto tiene que ver pues con las premisas de género, ¿no? Con los roles estereotipados de género y cómo se interiorizan ese tipo de premisas socialmente construidas para ellas, ¿no? Doctora, perdón la interrupción, 3 minutitos, por favor. Okay. Gracias. Ya estamos concluyendo, sí, gracias.
Mientras que los hombres lo asumen más, como observábamos, como aporte económico. Y bueno, esto también se relaciona con su rol social de género como proveedores, ¿no? Entonces, asumen que esa es su rol principal o uno de sus roles principales. También observamos la mayor presencia de las personas adultas mayores con las hijas, y esto se relaciona con el rol de género de las mujeres en el trabajo reproductivo, que sumado al trabajo productivo, pues le suele colocar precisamente en una doble jornada laboral. Una doble jornada. La que sigue, por favor. El confinamiento, pues implicó menos actividad física para las personas adultas mayores. La mayoría estaban acogidas en los hogares familiares o eran independientes. En esta investigación consideramos, bueno, que tiene algunas limitaciones, a pesar del tamaño de la muestra. Y la principal es que no puede generalizarse. Se aplicó únicamente a personas con acceso a Internet. Sí tuvimos apoyo y bastante de la misma universidad, de la Vicerrectoría de Investigación, de la Vicerrectoría en línea, a través de algunas redes sociales como WhatsApp. Entonces, bueno, logramos el objetivo del número que queríamos de personas que nos respondieran, pero pues reconocemos las limitaciones que tiene el estudio, ¿no? Una fortaleza importante considero que fue incluir personas jóvenes que en muchas ocasiones también quedan en la sombra, igual que las personas mayores de 65 años. En este tipo de encuestas, incluir jóvenes y saber qué es lo que tienen que opinar sobre los cuidados a las personas adultas mayores también creemos que es una fortaleza. Y bueno, tenemos pendiente la otra línea que se nos hace muy promisoria para investigar, que es sobre el derecho a cuidar y ser cuidado, este derecho tan reciente en México y que realmente consideramos a priori que es muy desconocido para las personas. Entonces, ¿cómo apropiarse de un derecho si ni siquiera sabes que tienes ese derecho, no? Pues muchas gracias, es todo en esta presentación y quedamos pendientes de las preguntas. Muchísimas gracias a las panelistas con estos planteamientos y datos muy importantes y reveladores en términos de lo que estamos viviendo hoy día con relación a la salud de las mujeres y pues en específico con sus trabajos en relación a estos temas de las personas de la tercera edad, mujeres en ese sector etario, pero también a los temas de las mujeres usuarias de opiáceos y todo lo que involucra los temas que refieren a la atención, a la prevención, a la manera de analizar y de entender desde la perspectiva de género cómo en la salud también se devela esa desigualdad y esa necesidad de deconstruirla, de transformarla, de buscar alternativas incluyentes, equitativas, pertinentes. Y yo quisiera plantear unas preguntas, decir que los comentarios del público son, pues, justo enfatizan la necesidad de estos temas, la importancia de considerarlos y felicitan a las ponentes los comentarios y también, pues, plantean algunas preguntas como, por ejemplo, en relación a perdón que se me movió aquí, a cuál es, digamos, una forma de incluir el sistema de atención actual en salud pública con otros modelos de atención y qué hay de incluir otro tipo de opciones terapéuticas para las personas de la tercera edad. Esto para la doctora Dulce. Y en breve hago también otras preguntas para las otras dos ponentes. Sí, es muy interesante esa pregunta, porque el modelo de atención que prevalece hasta ahorita con algunos matices es un modelo de atención biomédica. Es decir, nos vamos al uso de la medicina alópata en toda la extensión. Una buena cantidad de médicos han sido preparados con una mirada nula hacia lo que podríamos llamar una medicina alternativa, darle un nombre, en donde hay una gran variedad, comenzando con homeopatía, etcétera. Creo que ahí no hay. Ahora,
la pregunta que siempre prevalece en esto es la efectividad de esos métodos alternativos. Es decir, la carga siempre la hemos tenido a que es la medicina alópata la que cura y no hay vuelta de hoja. Claro, no nos dicen que la medicina alópata nos cura una cosa, pero nos descompone otra por los efectos secundarios. En algunos momentos ya se ha intentado en el sector salud incorporar a la medicina tradicional, por ejemplo. El Seguro Social tiene mucha experiencia, ¿viste? Eso. Pero digamos que no es una práctica generalizada. Ese es el punto al que vamos. Incluso oyendo a las dos compañeras, me llamó la atención porque yo podría decirle a la compañera Marta que una de las gentes, un grupo que más puede tomar opiáceos es las personas mayores de 65 años. Incluso acostumbran multimedicarse, incluso acostumbran probar con un médico, probar con otro, ir a la medicina alternativa, hacer toda una serie de combinaciones. Eso todavía no está adecuadamente documentado. Ojalá y ustedes en el instituto pudieran incluir a este grupo de edad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el modelo que tenemos? Ahorita si ustedes ven hacia dónde dice el país que vamos y todavía está en incertidumbre, por eso lo planteé. El Plan Nacional es la directriz general, pero no nos ha dicho cuáles programas específicos va a derivar. En el anterior, por ejemplo, había un programa para los adultos mayores. Ahorita no hablamos todavía de programas específicos, más allá de seguir planteando la problemática de la atención a la salud reproductiva y sexual de los adolescentes, y un grupo de ese tipo. Entonces, ¿cómo convencer a las gentes que tienen en sus manos las bondades de otro tipo de atención? A veces pienso que es una capacidad de razonamiento de quienes toman las medidas, es una capacidad de voluntad política, es una capacidad a veces de efectividad, porque muchos de los programas los tenemos que plantear en que tenemos que bajar la tasa de enfermedad, tenemos que bajar la tasa de eso y vámonos con estas acciones. Yo esperaría, pero no estoy muy convencida, que el Plan Nacional, cuando me sacara los programas específicos, y aquí tengo una duda también si se tardaron año y medio en darnos el Plan Nacional y se van a tardar año y medio en darnos los programas específicos, creo que no vamos a hacer nada, ¿no? Es decir, ahí tenemos un problema operativo, y es un problema operativo político. ¿Cómo vamos a resolver la instrumentación? Porque la sociedad necesita la atención. Yo sí abordaría por un modelo, el modelo integral de salud. Podríamos pasar al modelo biopsicosocial, podríamos pasar al modelo ecológico, biopsicosocial, o sea, hay muchas alternativas, pero esto depende de la interpretación política de quienes toman en sus manos la condición de la salud. Y ahí ya tenemos un pequeño bache en los tiempos actuales, ¿no? Por ejemplo, oyendo a la maestra Lucero, que me encantó su presentación, hay una pregunta que a la luz de esto, de los derechos humanos, a la luz de los objetivos, siempre me ha rondado a mí, y conste, maestra Marta, que yo estoy también en el grupo de la tercera edad, ¿sí? Bastante avanzada en el grupo de la tercera edad. ¿De quiénes son responsables las personas mayores? ¿Quién es responsable? ¿Es el propio individuo? ¿Es la familia? ¿Es el Estado? ¿Es la comunidad? Si la respuesta es que son todos, pues lo que no sabemos es concertar esfuerzos. Si la respuesta es que somos los propios individuos, estamos en un mercado mercantilizado, individualista. Si le dejamos toda la carga a la familia, que es parte de lo que usted nos presenta, maestra Lucero, bueno, de antemano sabemos que quien se va a llevar la peor parte son las mujeres, por la carga social que tenemos asignada de que las mujeres nos cuiden. Ese es el papel que nos han asignado desde hace mucho tiempo. Si es el Estado, bueno, pues el Estado está violando todos nuestros derechos humanos porque nos saca unas políticas que nos resuelvan adecuadamente eso. Si es la comunidad, la cohesión social dentro de las comunidades se ha debilitado.
Es decir, ha prevalecido a veces una cerrazón dentro de las comunidades para reconocer al otro como un problema, sino que también estamos en... Una solución a la pregunta no la tengo. Yo sí abogaría porque el modelo tuviera un enfoque más insisto, hay otras alternativas, el biopsicosocial, ecológico. Tenemos muchas opciones de modelos. Hasta ahorita, creo que el modelo que vamos a seguir manejando es el médico biológico. Muchas gracias, doctora Dulce, con una amplia respuesta a esta pregunta. Y voy a decirle ahora para la doctora Marta una pregunta del público pues, relacionada con varias que se han recibido. Tiene que ver con su opinión acerca del uso de métodos alternativos también y herbolaria como forma del tratamiento y pues considerando también a las poblaciones rurales que hacen mucho uso de este tipo de medicina tradicional, pues por la falta de acceso o de infraestructura de atención médica del sistema de salud pública. ¿Cuál es su opinión, doctora Marta, sobre esto? Pues yo no tengo experiencia en la cuestión de la medicina herbolaria. Lo que yo quiero comentar es que pienso que los opiáceos no son malos de suyo, que qué bueno que existen, porque toda la gente alguna vez ha sentido dolor e incluso ahora se utilizan mucho para brindar cuidados paliativos a la gente que está muriendo para que muera con dignidad y sin dolor. Entonces yo creo que no son las sustancias el problema. El problema es el mal uso de las sustancias, la mala prescripción y las malas prácticas. Es cierto que en las zonas rurales, en las zonas donde se siembra la amapola y hay goma de opio, la gente mastica la goma de opio para quitarse el dolor. Pero ¿cuál es el significado de masticar esta goma de opio? Es muy distinto de un urbano que se inyecta heroína para intoxicarse y evadirse de la realidad. Yo creo que también se tiene que tomar en cuenta el sujeto, sus motivaciones, la sustancia, el contexto donde se usa. Entonces, es como la planta de coca en Sudamérica que también utilizan para tratar problemas respiratorios y se dan té de coca para que puedan respirar mejor la gente. ¿Se están haciendo adictos? Pues claro que no. Y la amapola es una planta, pues, y los derivados son naturales, se pueden utilizar y la gente tradicionalmente los ha utilizado. El problema es cuando se abusa, cuando se exceden, cuando no se tiene conciencia de la adicción que se puede desarrollar. Y por razones pues de ética, sí sé que muchos usuarios de heroína utilizan otras plantas para quitarse la adicción a la sustancia, pero no las puedo decir porque causaría una curiosidad malsana y crearía más problemas que soluciones, y yo creo que estamos aquí para brindar soluciones, no problemas. Claro, doctora, muchísimas gracias. En todo caso, también hay el resto de tus investigaciones que les invitamos a seguir y a consultar, pues a partir del trabajo de la doctora Romero en el Instituto Nacional de Psiquiatría y el resto de instituciones con las que ella ha colaborado también, ¿no? Muchas gracias. Y por último, una pregunta que engloba también a varias para la doctora Lucero y que tiene que ver, por un lado, con la fecha de la investigación y el porcentaje de hombres en esta investigación sobre cuidados, que parece, por ahí se presentó, pero lo estaba volviendo a preguntar un asistente a esta sesión o una persona que está viendo la transmisión. Y también a la pregunta en términos de qué opciones da el sector salud para el tema de cuidados y para la atención a cuidadoras de los adultos mayores o de las personas adultas mayores. Bien, bueno, ¿en qué fecha lo hicimos? Mayo y junio. Por eso les decía que estamos con resultados preliminares, ¿no? Todavía estamos trabajando, de hecho, la base de datos. Y tuvimos de 1,537 cuestionarios que estamos analizando. Aproximadamente son pasaditos los 500 contestados por hombres y 1,000 por mujeres. ¿Qué alternativas tiene el sector salud? ¿Cómo era la pregunta?
Sí, en relación al tema de cuidados, si hay alguna propuesta del sector salud en el tema de cuidados y o sea, obviamente a personas adultas mayores del tema que expusiste y qué atención también ofrece si hay alguna alternativa para las personas que cuidan personas adultas mayores y que incluso dejan muchas de sus actividades de su vida personal y laboral para dedicarse a eso, ¿no? Sí, bueno, hay programas del sector salud para atender eh, eh, todo lo que es geriatría, ¿no? Y han implementado, por ejemplo, atención exclusiva para personas de tercera edad con consultorios de geriatría y demás. Pero hace falta todavía muchísimo trabajo con adultos mayores. De hecho, yo he tratado de identificar, obviamente, algunas investigaciones y la verdad es poca la información en México sobre las personas cuidadoras. Algunos reportes sí hay del INEGI, hay uno, por ejemplo, también de personas cuidadoras con enfermedad de Alzheimer, pero hace falta muchísimo trabajo, más allá de pasar de la caracterización sociodemográfica, que también hay que hacerla, de pasar de la caracterización sociodemográfica a saber qué tipo de cuidados, pues realmente no encontré. De hecho, por eso es una de las preguntas que nos hicimos, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué tipos de cuidados proveen? Porque no lo encontramos en la literatura, posiblemente a lo mejor se nos fue ahí en la búsqueda de bibliografía, pero realmente en México es muy poco el trabajo que hay sobre cuidados. En algunos otros países, por ejemplo en España, ahí donde está María Teresa, hay mucho más publicado. La revista Gaceta Sanitaria tiene también bastante publicación sobre cuidados, pero en México hay un cierto vacío de información sobre esta temática, ¿no? Y sobre los modelos de atención, que me encantó la pregunta, bueno, pues ahí un referente obligado es Menéndez, cuando nos habla, Eduardo Menéndez, el doctor, cuando nos habla de pues todos estos modelos de atención que finalmente los actores sociales recurren a ellos, ¿no? Por mucho que la biomedicina los ponga como alternativos, porque es una posición hegemónica, nuestra población recurre a diversos modelos de atención. Y entonces utiliza la droga, utiliza el fármaco, pero utiliza también la hierba, ¿no? Uh-huh. Y el primer modelo de atención, o el primer nivel, dijera yo, aunque va un poquito en contra de lo que enseñamos, pues son las familias, y de las familias son las mujeres. Entonces esos saberes maternos que muchas veces son descalificados y que a veces ni siquiera nos dicen cuando van a la consulta, porque temen precisamente la descalificación o el regaño desde el sector, desde el poder médico, desde la consulta, ¿por qué utilizó eso, verdad? Entonces, finalmente ese sincretismo que hay, ese pluralismo médico, nuestra población, se lleva a cabo por nuestras gentes, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias, doctora Lucero. Y bueno, pues con esto estamos ya cerrando esta mesa de salud de las niñas y las mujeres, bueno, más enfocada obviamente en este caso a estos temas de las mujeres y los retos que se tienen en torno a la tercera edad, en torno a al uso de opiáceos y al tema de adicciones y los debates que todavía quedan pendientes en nuestro país en este sentido, y a los cuidados de las personas adultas mayores y al mismo tiempo al cuidado de las personas cuidadoras, que en su gran mayoría en este país son mujeres. Y agradecemos también al público, agradecemos mucho a las ponentes y también al apoyo técnico y al apoyo académico que nos acompañaron en esta sala de Zoom para poder hacer esta transmisión. También les recuerdo que en el público, en la publicación de Facebook Live, podrán ubicar el enlace para registrar la asistencia de todas las personas que han podido escuchar y ver las presentaciones de este panel. Y a las ponentes les comento que vía correo electrónico les haremos llegar sus constancias de participación. Hemos difundido la información que nos dieron también sobre sus correos electrónicos.
Y les invitamos a seguir las siguientes actividades del Congreso en el siguiente panel con el tema de niñas y mujeres y las condiciones de vulnerabilidad social y demás actividades del día de hoy y mañana. Con esto nos despedimos. Muy buen día. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Un honor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta